El día de hoy estamos dando inicio a nuestro segundo jueves científico del año. El día de hoy, muy amablemente, el doctor Jorge Marín nos está acompañando para la presentación del jueves científico de hoy. El doctor es odontólogo egresado de la Universidad Privada Tenor Orrego de Trujillo. Realizó su residencia en cirugía maxilofacial en el Hospital Guillermo Almenara por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente labora con nosotros en nuestro instituto, desempeñándose como cirujano maxilofacial. El día de hoy su exposición titula Identificación de problemas del desarrollo de los maxilares. Y doctor, cuando usted guste, podemos dar inicio a la presentación el día de hoy. Muy buenos días con todos, ante todo. Como bien indicas, el título del tema a desarrollarse el día de hoy fue planteado para poder guiar, más que todo, identificar los problemas que existen en el desarrollo del macizo facial, pero basándonos en el caso de los maxilares, en el caso de la mandíbula y el maxilar. Como mencionaste también, por mi especialidad y por mi formación en mi carrera como odontólogo y cirujano maxilofacial, está guiado con ese objetivo, ¿no? De evaluar en los diferentes pacientes que podemos tener en el instituto, pacientes pediátricos, pacientes adolescentes también, los cuales presentan dichos problemas y otro tipo de comorbilidades, síndromes, los cuales podrían interesarnos para poder guiar y orientarlos para poder llevar un mejor manejo de tratamiento, en este caso quirúrgico o no quirúrgico, dependiendo de sea el caso, y tener un mejor entendimiento de esto. Tuve a bien para poder iniciar esta presentación, iniciarlo con un tema de conocer poco de bases teóricas del crecimiento y desarrollo, que es muy importante reconocerlo, ya que toma teorías de crecimiento basadas en las teorías de crecimiento de Enlow o estas curvas de crecimiento de Enlow en las cuales se visualiza que el crecimiento es bastante rápido durante la infancia, luego entra en una etapa de recesión, luego en la adolescencia nuevamente hay una reactivación de este crecimiento y luego ya un cese del mismo. Básicamente, como el maxilar está ubicado en la cabeza, este crecimiento es de manera gradual, pero casi el 86%, entre 80 y 86% de este crecimiento de la cabeza se da hasta antes del primer año de vida, ¿no? Y luego hasta el quinto año de vida se da casi por completo hasta un 90-94%. O sea, el crecimiento final de la cabeza y en sí de los maxilares se va a dar hasta los 5 primeros años de vida. Por eso es muy importante reconocer con anticipación, con anterioridad, cualquier tipo de deformidad que podría estar presentándose en esas etapas de vida y poder abordarlas con la finalidad de que no haya un empeoramiento de las mismas. Entonces, eh, el crecimiento o el desarrollo de la osificación en el macizo facial se podría decir que está basado que finalice en una osteogénesis, ¿no? La cual sabemos que está dada por dos tipos de desarrollo, ¿no? La cual es intramembranosa y endocondral, o sea, una guiada por un cartílago y la otra por una programación genética para que se pueda haber un convertimiento de células y pueda osificarse un hueso. Se dice que el otro tipo de osificación, la cual primariamente es un cartílago, se da básicamente en huesos, en este caso del viscerocráneo y del neurocráneo. En el caso del neurocráneo se da básicamente en el hueso esfenoides, por eso es que nosotros como cirujanos maxilofaciales evaluamos mediante ayuda imagenológica el crecimiento continuo de este en los primeros años de vida para poder predecir qué tipo de deformidades podría presentar el paciente a futuro y poder abordarlas en sí de manera temprana. Y el otro principal hueso, en este caso de la carita, que podría interesarnos saber es la mandíbula, la cual sabemos que está guiada por centros de crecimiento
los cuales están en el cuerpo, básicamente fuera del cuerpo de la mandíbula, en el ángulo, en la región mentoniana y por sobre todo en la región condilar, que es básicamente el último hueso en osificarse. Y estudios nos dicen de que entre los 18 a 21 años es el tiempo en el que demora o en el que termina el tema de la osificación condilar. Luego el crecimiento, que al nacimiento, como indica la diapositiva, de los músculos ya se dan hasta en un 50%, pero la maduración del mismo se da en el transcurso de la vida. La hipertrofia del mismo, ganar la memoria muscular se da en el transcurso de la vida y su desarrollo. Por lo que ese tejido es un tejido adaptativo, si bien soporta cualquier tipo de las funciones de deglutir, de hablar, de los movimientos, en este caso de los maxilares, de la mandíbula, y participa en las funciones básicas biológicas de poder nosotros hablar, deglutir, tragar, pero si no hay un correcto uso de estos músculos, por ejemplo, en la succión misma, al momento de la lactancia materna, existe un mal crecimiento de las estructuras a las cuales está relacionada, ¿no? O adheridas estos músculos, de que el crecimiento óseo, si bien, como bien indiqué en diapositivas anteriores, se puede dar por una programación genética, también se da por un tema de funcionalidad del mismo. Órgano que no se trabaja, no funciona y tampoco no madura, no crece. De la misma manera, las adenoides, por un tema de cercanía de estructuras, es importante la evaluación de las mismas, sobre todo por el tema de la regresión que debería de darse más o menos hasta los 5 años de vida y que este espacio faríngeo no sea ocupado por las mismas para que pueda haber una correcta fonación y a la vez respiración en el caso de los infantes. En el caso de pacientes fisurados es un tema mucho más complejo porque dependiendo de la severidad de, de los paladares fisurados, si llegan hasta la úvula o atraviesan todo el paladar duro y blando, puede haber un empeoramiento del mismo, aún después de las cirugías correctivas de cierre, lo cual es muy común encontrarnos con difusiones bilofaringeas, no solamente por un tema de cierre, sino por una ausencia de hueso o de tejido óseo que puede interponerse orofaringe y nasofaringe. En el caso de la mandíbula, llevándolo más por un lado de conocimiento, sabemos que es uno de los pocos huesos que tiene un crecimiento intramembranoso y también endocondral. El crecimiento del mismo empieza más o menos en la región mentoniana, ese tema de osificación, y a lo largo de la vida se da un tema de crecimiento, de alargamiento de la misma por aposición y reabsorción del hueso, ¿no? Lamentablemente es una de las primeras estructuras que se ven afectadas en la presencia de síndromes, como menciono ahí, los más comunes que podemos encontrar en el caso de Treacher-Collins, que es ausencia de huesos cigomáticos, pero por un problema, como lo mencioné, de funcionalidad, el crecimiento del mismo se ve afectado, también afectando a la mandíbula. De Pierre-Robin también, síndromes de Nayer, microsomías hemifaciales, incluyendo los subtipos, en este caso de Goldenhar, también se ven afectados. Es importante, como mencioné, reconocer estos espacios funcionales, ¿no? En el caso de la faringe, en el caso de los senos maxilares, ya que el desarrollo del mismo, si hubiera patologías circunscritas o previas, como hipertrofias, senos maxilares se pueden ver reducidos en tamaño y no hay un buen desarrollo del mismo, ¿no? Problemas rinosinusales desde pequeños, problemas para poder deglutir, la típica fascie adenoidea, producto de un ocupamiento indebido de la región faríngea por estas estructuras, impidiendo el paso del aire en ese tipo de pacientes. Y bueno, llevándolo más ahora por el tema del desarrollo del rostro, ¿no? Porque vamos a identificar síndromes los cuales están afectados solamente por un tema de recordar la formación de la boca o la boca primitiva, el estomodeo, se da entre semana 4 o 5 de vida y
sabemos de que se da por un tema de una unión de todas las prominencias embriológicas, frontonasales, nasomediales, nasolaterales, y en conjunto, junto con otras, inclusive arcos faringeos, ¿no? Arcos dioideos, mandibulares, para poder llegar a formar la estructura de la boca. Pero como ya es conocido de haber algún tipo de mutación genética, eh, va a haber un empeoramiento de este cuadro generando los tipos de deformidades que podemos encontrar en los maxilares, ¿no? Por eso es el tema de la identificación de estos problemas. Entonces, los factores de crecimiento luego de esta formación embriológica que podemos identificar van dirigidos más, como mencioné, por el tema de la función, ¿no? Sabemos que es una formación genética y a la vez existen factores epigenéticos que afectan en el entorno mismo de la madre en la etapa de gestación, dando como resultado problemas, trastornos de desarrollo de los maxilares, ¿no? Entonces, es importante identificar que en el caso de neurocráneo, todo el sistema nervioso central tiene un desarrollo del 86% del primer año de vida, como indiqué, y el 94% hasta antes de los 5 años de vida, ¿no? Y obviamente la función misma de la formación de la vía óptica, el desarrollo del labio y la función de tragar, el desarrollo de la vía aérea, la función respiratoria, los músculos de la expresión facial, de movimiento y el desarrollo de los dientes, correcto desarrollo de los dientes y la exfoliación de los mismos influyen en el crecimiento de los maxilares. De haber un error en cualquiera de estas, lo primero que va a pasar es que va a haber un desorden en el crecimiento, un empeoramiento en el crecimiento puede ser de un lado unilateral o bilateral, y llevándolo más ahora al tema de los síndromes, los más afectados que podemos identificar en la institución son obviamente síndromes los cuales primariamente por un cierre temprano de las suturas, en este caso de las craneosynostosis, eh, ya sea las suturas afectadas, van a generar en su mayoría hipoplasias maxilares, es decir, el desarrollo pobre del tercio medio de la cara, generando problemas en el caso del síndrome de Cruzón, Upper o Pfeiffer, que son los más conocidos y los cuales tienen una diferencia entre uno y otro, aparte del hipertelorismo, la separación de los globos oculares, el tema de la sindactilia, fusión de los deditos, y en el caso, dependiendo del tipo, en el caso del síndrome de Pfeiffer, tipo uno 2 3 dependiendo del tipo, va a haber un empeoramiento de este cuadro de hipoplasia maxilar, pero principalmente en frecuencia se puede decir que son los más frecuentes que podemos encontrar donde va a haber hipoplasia maxilar. Otro tipo de síndromes aislados a otras estructuras anatómicas corporales sin afectación corporal, más allá del tercio medio, es el síndrome de Binder, ¿no? Identificado que principalmente afecta el tercio medio de la cara, ¿no? Los senos frontales, la nariz, el labio superior, el septum nasal anterior, eh, toda la parte de la base de la nariz y de por sí todos los tejidos blandos, ¿no? Identificando que esta discrepancia entre el maxilar y la mandíbula es bastante reconocible, ¿no? Y los otros tipos de síndrome, como mencioné, Treacher-Collins por ausencia de huesos cigomáticos o Goldenhardy microsemillas semifaciales, los cuales son de los síndromes más frecuentes que podemos encontrar en la institución. Luego, encontraríamos en el que en epidemiología es el que tiene mayor incidencia y mayor prevalencia en el mundo, que es la fisura de la alveola palatina, la cual en realidad se ve relacionada o asociada a la presencia de hipoplasia maxilar en su gran mayoría de pacientes, debido que embriológicamente ese cierre inadecuado que hay entre las prominencias, en este caso de la prominencia maxilar, entre la premaxila y los maxilares laterales, genera este tipo de deformidades y está asociada en su gran mayoría, como menciono, por hipoplasias maxilares. Y la presencia de adenoides, como ya había mencionado, generando discrepancias maxilomandibulares, en realidad como secuela de una mala función respiratoria
generando esta fascia adenoidea. Y quería presentar algunos casos, en realidad llevados más a más a la reflexión, para poder, luego del reconocimiento de los mismos, de las deficiencias tal vez, discrepancias entre maxilar y mandíbula, asimetrías que pueden haber en cualquiera de este tipo de alteración del desarrollo de los maxilares, llevarlo más hacia el lado de de la evaluación, porque en sí en la institución evaluamos pacientes hasta que cumplen los 17 años de vida, 11 meses, 29 días, ¿no? Pero en realidad luego de eso, ese crecimiento residual que podría darse en estos pacientes sí genera un problema el cual tal vez nosotros como institución no lo vemos, pero en instituciones, pueden ser públicas o privadas, en realidad manejamos la secuela de ese crecimiento residual. Y muchas veces la intervención temprana o muy temprana para tratar de evitar un mayor empeoramiento de la asimetría, la discrepancia, genera problemas más llevados al lado de que es necesario reoperar entre dos, tres, cuatro, hasta una quinta vez. Por eso es que me tomé el tiempo de poner casos en los que participé para poder desarrollar un mejor manejo. Entonces, lo más clásico es el tema de o lo más común en reconocer es el tema de las discrepancias maxilomandibulares por crecimiento inadecuado, en el caso que sean hiperplasias condilares, por un crecimiento inadecuado de maxilar, presentando en esta fotografía, ¿no? De forma lateral, de un antes y un después de una cirugía, en este caso que llevan pacientes que manejamos son cirugías ortognáticas, donde obviamente hay un cambio facial importante, pero más allá de eso, es un cambio funcional, no solo el tema de la deglución o del habla, sino el tema de la mordida y la facilidad con la que tiene para poder eh, no empeorar el cuadro articular que puede tener el paciente en la articulación temporomandibular. Entonces, casos como el que de esta señorita, ¿no? Donde habría solo 6 milímetros y la cual básicamente es una secuela de una infección que tuvo y estuvo viviendo durante más de 16 años de su vida, luego de la infección que tuvo cuando ella era una adolescente en el cóndilo mandibular, lo cual le llegó a provocar a su tiempo, a lo que le diagnosticaron fue una osteomielitis mandibular que la conllevó a tener un problema de una anquilosis de la articulación temporomandibular, en este caso del lado izquierdo, que básicamente la solución para esto, de haberse dado un manejo adecuado en su momento, con el debido manejo, tal vez artroscópico, el manejo adecuado quirúrgico, no tendría que haber llegado a tener que hacerle un reemplazo articular completo, ¿no? Pero en realidad a esto es a lo que se puede llegar producto de una mala identificación tal vez en las etapas tempranas de un problema, una enfermedad, como en este caso la osteomielitis que llegó a la paciente, que la llevó 16 años de su vida a no poder abrir la boca, abría solo 6 milímetros y se le tuvo que colocar una prótesis articular, ¿no? Igual, personas que pasaron por lo mismo, hasta a veces era necesario colocarles doble prótesis articular, ¿no? Ya que es la última línea, por así decirlo, de tratamiento al descartar ya otro tipo de alternativas, ¿no? Quirúrgicas. Otro de los casos interesantes es paciente que había sido reoperada durante 4 veces, producto de una fractura, lo más común que podemos encontrar, ¿no? Fracturas que recibieron a los 6 años de vida, en el caso de esta paciente, caída no fue a nivel, caída desde un segundo piso, una fractura mandibular, doble fractura condilar de la articulación temporomandibular, lo cual le provocó una necrosis de la misma. Se intentó en instituciones en la ciudad, aquí en Lima, y aquí es de Huánuco, se intentó durante 3 veces poder mejorar el tema articular, lamentablemente no se pudo, hubo una reabsorción del mismo, de los injertos que se le colocaron, injertos de peroné, injertos de costocondrales, se intentaron realizar ese tipo de intervenciones quirúrgicas, lamentablemente no se pudo
mejorar su cuadro articular, llevando ya a una completa reabsorción del mismo, ya llegando a una edad, como lo mencioné, donde ya no es una niña, donde ya no puede ser tratada, tal vez si hubiera sido identificada de una buena manera o la fractura que ella tenía hubiera sido intervenida en su momento, pero lamentablemente lleva a algo irreversible como es la colocación, nuevamente muestro, de una prótesis articular con una cirugía ortognática compensatoria por el tema de la asimetría que tenía ella, ¿no? Una evidente asimetría y la dificultad para abrir, que era su principal motivo, que ella no podía abrir la boca, no podía cepillarse los dientes, no podía comer, tenía dificultad para hablar, afectaba en realidad su vida, ¿no? Este es un postoperatorio después de 4 años, pero el inicio de todo esto fue en realidad cuando ella era una paciente pediátrica. Entonces, por ello iba más al lado de la reflexión, presentando estos casos con un evidente cambio en la vía aérea, que ese es uno de los objetivos que tenemos dentro de ese tipo de cirugías que realizamos, ¿no? Bueno, de mi parte, es lo que puedo yo ayudar, indicar en el crecimiento de su conocimiento, agradecido con que me hayan invitado, y eso sería todo de mi parte. No sé si tendrán alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante su exposición. Y sí, por favor, invitamos a todos los participantes a poner sus preguntas dentro del chat del Zoom para poder atenderlas ahora. Invitar a todos también para el resto de jueves científicos que se dan a las 12. En la próxima semana tenemos otros. Entonces, por favor, les pediría también su gentil participación. En el caso de aún no tener consultas o de repente quererlas hacerlo por otro medio, también pueden acercarse al área de docencia para que dejen sus consultas y nosotros podríamos hacerle llegar al doctor para que lo pueda responder con paciencia y con tiempo también. Em, en todo caso, creo que vamos a seguir con esa modalidad, agradeciendo, doctor, por su tiempo. Si es que tienen alguna consulta, por favor, hacerla llegar para docencia y que nosotros le vamos a hacer cargo, a llegar al doctor Marín. Agradecidos por su participación y nos estaríamos viendo el siguiente jueves científico. Muchas gracias, doctor, por su exposición. Igualmente, gracias.